A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos que nos han venido acompañando, la gente que nos sigue, que nos acompaña, que opina, que comenta en este programa Palabras Peligrosas, un programa dedicado a la literatura y que resulta posible gracias al auspicio de la Universidad SEC, la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile, SECH, y Signo Editorial. Hemos estado en este mes de agosto y en el mes de septiembre dedicando todos los programas al tema de la poesía no olvida, porque últimamente han surgido voces a las que llaman negacionistas, que dicen que le están poniendo mucho, que no fue para tanto, que ya es hora, han pasado 50 años y es hora de dar vuelta a la página. Y todo eso pareciera que es muy normal porque el ejercicio de la memoria lo ven como esos álbumes que uno conserva con fotos de las vacaciones y que cada cierto tiempo mira, pero como algo añejo, ya que ya pasó. Pero como en este caso, las heridas infligidas a la sociedad chilena en realidad no han cicatrizado, cada cierto tiempo supuran, cada cierto tiempo se reactivan, están vivas. Entonces esta es una memoria que está viva, es una memoria viva. Y eso es lo que nos convoca. Yo quiero comentarles quiénes son las escritoras invitadas esta tarde a estar con nosotros. Tenemos en primer lugar a Elisa Montesino, periodista, gestora cultural, escritora y editora, máster en Bellas Artes, con mención en escritura creativa por la Universidad de New York. Sus crónicas han sido publicadas en diversos medios escritos de Chile, México, España, Estados Unidos. Fue editora del suplemento cultural Tipos Móviles del Desconcierto. Luego tenemos también invitada a Andrea Jeftanovich, espero estar pronunciando bien el apellido, escritora, narradora, ensayista, docente, editora, crítica literaria y de teatro. De primero, formación socióloga y luego doctora en literatura hispanoamericana en la Universidad de California en Berkeley. Hoy es la directora del programa de Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Y nos acompaña también Eva Devia Oyarzún, periodista, escritora, docente, quien en realidad va a quedar a cargo del programa ahora. Yo voy a pasar a un segundo plano como corresponde. Y ella va a estar a cargo de conducir esto. Bienvenidas todas, adelante. Las dejo con la palabra. Muchas gracias, Jorge. Lo primero que hay que hacer siempre es agradecer este espacio abierto en Palabras Peligrosas para la colectiva feminista de escritoras chilenas AUCH, ¿verdad? Autoras chilenas. Desde allí hemos hecho esta convocatoria, este ejercicio reflexivo, conjunto y colaborativo, tratando de entregar distintas voces y distintos focos respecto de este hito tan importante que nos convoca a medio siglo de ese 11 de septiembre de 1973 que cambió la vida y el rumbo de nuestro país de tantas maneras diferentes. Queridas Andrea, querida Elisa, bienvenidas a este espacio y lo primero que quiero hacer es tomar el guante de lo que comentaba Jorge y hacer una reflexión respecto de las libertades y las versiones de las historias, ¿verdad? Porque está el derecho a la libertad de expresión, muy defendido por lo demás, pero ¿qué pasa cuando existe negacionismo? ¿Y qué pasa pienso un poco en el rigor de la búsqueda de la verdad desde el campo del periodismo, en el caso de Elisa,
y pienso también en el fenómeno desde la perspectiva sociológica en el caso de la Andrea. Entonces, mirando a nuestra sociedad y entendiendo un poco el cómo se manejan las estructuras sociales, qué tan nocivo puede resultar el proceso del negacionismo para avanzar en materia social como país. Les dejo ahí la... En parte. Oye, que con el micrófono abierto, así que parte Lisa, pero por favor es un diálogo, ¿verdad? Ya, voy a abrir. ¿Quién parte? Sí, ¿Tú? Sí, como quieras. Bueno, pensé en algo, pensé ya. cuán dañino puede ser la idea del negacionismo para la paz social. Cuán dañino es no reconocer las heridas, los horrores, el daño, la injusticia, la censura. Es casi como tergiversar la historia. Y de algún modo uno podría pensar que va a generar una sociedad absolutamente patológica, ya que me preguntabas desde mi lado sociológico, que quizás no lo tengo tan actualizado, pero por supuesto ahí quedaron esos, eh, bueno, son nociones bien de sentido común, ¿verdad? Y de algún modo yo creo que justamente haciendo ese otro cruce que tiene que ver con la literatura, creo que cualquier persona que es un lector atento, un espectador atento, sabe que en Chile tal vez más elocuente que la justicia, más elocuente que el discurso oficial, ha sido justamente el ámbito de la creación. Tantas novelas que son o sea, innegables, películas, documentales, obras de teatro. Pienso quién podría dudar de, no sé, la obra de Zurita, de la Pía Barros, de gente exiliada, pienso en Carlos Cerda, en Morir en Berlín. Hay tantas experiencias que han sido registradas y han sido como la caja de resonancia, documentales, teatro, pienso en Ramón Grifero, haciendo teatro en el Trole y en plena dictadura, en Andrés Pérez, trayendo como esta nueva voz, esta fiesta, pero que venía, ¿verdad?, de ese momento muy, muy oscuro, porque no es siempre necesario que se diga dictadura ni Pinochet, sino que hay una cosa de resistencia, colectivo, y por supuesto todo lo que emerge de la memoria, eh, digamos, de esos textos de no ficción, y ahí pienso en Tejas Verdes. ¿Quién podría negar Tejas Verdes de Hernán Valdés? O Nubia Becker con el primer testimonio de una mujer en Villa Grimaldi, y así una serie de registros y tonos que van variando de acuerdo a la distancia histórica. Solamente para terminar, yo hice un ensayo que se llama Hablan las hijas, porque justamente en estos distintos tonos y puntos de vista, está por un lado los puntos de vista de los protagonistas, pienso por Hernán Valdés, Jorge Montalegre, tantísima gente que fue detenida, torturada, o familiares, ¿verdad? Y después esa generación que quizás nos tocó más vivir a nosotras, de ser niñas en ese periodo, y por eso lo quise llamar así, porque en el fondo son narrativas que hacen que la infancia narre estos lugares y que hablen las hijas quizás después de un periodo. Yo sentí que hubo una explosión de autoras cuando terminó la dictadura y nos hicimos un poco más adultas, de justamente el silencio que nos tocó vivir y acatar, era como la posibilidad de hablar y de denunciar, hablar, conjeturar un tono, una poética. Eso. Voy a- Hola, aquí yo. Sí, mira, yo igual estamos como en el fondo bombardeados, pero en forma positiva, en una forma inversa al bombardeo de la moneda. Estamos bombardeados ahora de eventos que tienen que ver con la memoria, por tratarse de una fecha tan especial en estos 50 años. Y, y también como que se ha dicho mucho en las encuestas que la mayoría del país no está de acuerdo, o sea, que piensa que las conmemoraciones de los 50 años, no sé si son tan creíbles esa encuesta, pero bueno, eso es lo que dicen, que la mayoría del país no está, piensa que esta conmemoración divide. Y también hay un porcentaje más o menos alto de gente, como 38%, que piensa que los militares tenían razón, un 36%. Bueno,
todo eso, bueno, la gente que ha estudiado sociología quizás o historia, no sé, se puede relacionar como con los pactos que estuvieron relacionados con la búsqueda de la verdad y la justicia, por ejemplo, la Comisión Rettig, luego el informe Valech, que implicaba, por ejemplo, el informe Rettig, no nombraba responsables, sino que solo nombraba como víctimas. Y el informe eh, Valech tenía unos años, 50 años de secreto. Entonces, como que yo creo que todo eso ha llevado también al negacionismo, porque en el fondo si hubiera como más verdad, eh, como que ya, no sé, pues, sería innegable. De todas maneras, obviamente para sanar como sociedad tenemos que enfrentarnos a esa verdad eh, y, y aunque uno, no sé, pues me imagino gente de derecha que no quiere saber o que siguen negando o como sea, los sitios los sitios de memoria están en todas partes. Entonces tú cruzas la calle, vas por, no sé, la esquina y te aparece una plaquita con el nombre de alguien, o no sé, pues vas por una calle y están otros nombres, no sé, por ejemplo, ayer iba en la micro y la micro pasó por La Moneda y estaban todas las fotos de los detenidos y detenidas desaparecidas y escuchaba gente que le iba contando a sus hijos, qué sé yo, o sea, como que no puede al final cerrar los ojos y creo que igual es importante lo que está pasando ahora, que hay un montón de iniciativas en todos lados, en las bibliotecas públicas, en los museos, lanzamientos de libros, conversatorios, entonces como que hasta programas en la televisión abierta, porque alguien puede decir, no, es que los conversatorios, las actividades culturales no son masivas, o el teatro, no sé, que fuimos un grupo justamente de Auch a ver una obra de Nona Fernández, que es de nuestro grupo, el sábado era el último día de las funciones y Carmen Romero dijo, bueno, todas las obras que se están haciendo por los 50 años en distintos teatros están llenas de gente. Entonces, como que yo pensaba, tenía una conversación también con amigas que decían que todas estas encuestas, en el fondo lo que revelaban es que los 50 años es como un tema de nicho. Yo decía, pero puede ser de nicho, por ejemplo, el Holocausto puede ser de nicho. No, no puede ser de nicho. Y bueno, coincido también con Andrea que las huellas están, bueno, la literatura, que es lo que nos convoca principalmente, pero también en todas las manifestaciones artísticas. O sea, por ejemplo, no sé, pues ahora si uno va, en estos momentos vas al MAC, en el MAC, ahora todas las exhibiciones que hay tienen que ver con los 50 años, por ejemplo, desde la fotografía, desde la performance, cómo se inscribió esto también, esta violencia en los cuerpos. Eh, Eso también lo trata, lo aborda la literatura, pero también lo aborda la performance. También está la fotografía, está Chas Gerreston, creo que se pronuncia, el fotógrafo neerlandés que estuvo acá en Chile para presentar la exhibición de sus fotografías del 11 de septiembre ahí mismo, o sea, le tocó un día, él estaba viviendo dentro y fuera de Chile durante el gobierno de Allende y estuvo en septiembre del 73 acá y fotografió a Allende una semana antes del golpe y después el 11 de septiembre se la jugó entera y estuvo en la calle todo el día y gracias a él y gracias también a otros fotógrafos podemos un poco reconstruir lo que pasó y como que no se puede negar en el fondo también gracias a la fotografía. Eh, no sé si me estoy yendo como muy por las ramas, pero No, 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 en el todo fondo lo estoy contrario. pensando como en todas las manifestaciones también artísticas que antes de la Unidad Popular también estaban como en auge, y siento que de alguna manera ahora, aunque la cultura también está en deuda porque no hemos podido llegar a un momento tan... la cultura igual ha seguido siendo como en estos años del neoliberalismo como el pariente pobre un poco, no hemos llegado a ese auge que hubo en la Unidad Popular, pero en el fondo ahora con estos eventos
recordando los 50 años, hay como una ebullición, siento también de actividades, de ganas de crear, de obras de teatro, eh, actividades literarias, entonces conversatorios, entonces es como interesante lo que está pasando. Elisa, Andrea, gracias y coincido plenamente con la reflexión de ambas. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Sienten ustedes este reconocimiento de hacer esta especie de posta desde la cultura y desde las dinámicas ciudadanas, ¿verdad? Esta cosa como de base, ya que las organizaciones superiores no han sido capaces de coordinar o articular lo tan esperado, además, que fue anunciado por el gobierno en su minuto, ¿no es cierto? Esto de la conmemoración de los 50 años y que se fue desgranando por una serie de situaciones asociadas al ministerio, etcétera. Más allá de eso, quisiera preguntarles, en una especie de dos por uno, quisiera preguntarles cuál sienten ustedes que ha sido el rol de las mujeres en la cultura y en las artes, específicamente en la literatura, para visibilizar las vejaciones a los derechos humanos, los horrores de la dictadura, etcétera, etcétera, a lo largo de estos 50 años. La Andrea ya nos hablaba un poco de esto de las hijas, pero quiero rescatar y pensar también un poco a las mujeres que dieron cara, frente y voz en su minuto en plena década del 70 y del 80, mujeres que ya estaban arriba del feminismo en esa época, luchando con bandera fuerte afuera, afuera en la calle, digamos. ¿Y cómo lo vemos hoy día, finalmente? Hacer este recorrido. Yo sé que es largo y ambicioso hacer este recorrido, pero partamos por lo básico, peguemos una mirada para atrás y miremos cuál ha sido el rol de estas mujeres, que es algo que como Ouch también tratamos de trabajar y fomentar, ¿verdad? Sacamos un video ahí viralizando eh, imágenes de mujeres que dieron la palabra por los derechos humanos en nuestro país para reflejar los horrores de la dictadura. Claro, ahí las mujeres de la dictadura tuvieron que vivir dos cosas bien difíciles, porque bueno, uno es venir de los años 60 con un protagonismo, una efervescencia, con la articulación de quizá un incipiente, ya había organizaciones, bueno, estaba el derecho a voto, el MEMT, ya estaba dando vueltas este feminismo más articulado, y recordemos que el discurso de la dictadura era de las mujeres en el hogar, en Seba Chile. Entonces, todas estas mujeres que ya habían logrado con derechos reproductivos, voto, organización, se tienen que recluir al espacio de la casa y además vivir el miedo, la persecución que vivían tanto hombres como mujeres. Y sin embargo, yo creo que lo que ocurre en estos momentos, en estos, digamos, limbos históricos, es que las mujeres tarde o temprano adquieren este lugar de la Antígona. Yo quiero pensar aquí en la Antígona de Sófocles, porque, ¿verdad? Que el video que tú comentabas, mujeres que en las poblaciones, mujeres quizás más en el ámbito universitario, profesional, estuvieron ahí acompañando, conteniendo y denunciando, pienso en organizaciones como las Mujeres Democráticas. Justo esta semana en la Universidad de Santiago estuvo la esposa de Enrique Kirchberg, el antiguo rector, y ella fue una de las fundadoras, o sea, fue el golpe y ya estaban organizadas porque tenían esta historia de, de militancia. Luego las Mujeres por la Vida, pienso en la organización bueno, de familiares detenidos desaparecidos, que en general ha sido, ¿verdad?, liderada por mujeres, y ahí con las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo. Es un lugar entre de cuidados y eh, de calle, de denuncia. Y también aquí hay cosas interesantes que hablaba Elisa. Yo también me he dedicado un poco a las artes visuales, muy tangencialmente, no como Elisa, pero pienso en la Lotte Rosenfeld, qué emblemático es el no más. Y que cómo la intervención de este signo bueno, en el pavimento, en cualquier calle, en la ribera del río Mapocho, en la Kena Lorenzini, de un modo más tangencial, pero también Julia Toro, con la cual yo trabajo, lo que fue un poco retratar y fotografiar ese mundo underground que resistía, que, ¿verdad? Porque en medio de la guerra hay que aferrarse a la vida, hay que articularse, crear lazos, ¿verdad? Eh, tanto la Carmen Berenguer, la Elvira
Hernández, que tuvieron que entrar ir con su poesía y sus lecturas de un modo más tangencial, ¿verdad? La bandera de Chile, Bobby Sands fallece en el muro, no podían hablar, ¿verdad?, en contra de... eh, la misma Isidora Aguirre haciendo obras bien épicas y brechtianas para que no se notara que estaba hablando de la actualidad y del politizando y denunciando. De algún modo veo que creo que se ha recuperado eso, que las mujeres también tuvieron un lugar y las ollas comunes. Yo creo que hay una cosa colectiva que ya venía forjándose y que encontró distintos canales. Y se nos ve una serie de obras, de novelas, cuentos, narradas, medias crípticas, porque había censura, porque había literalmente un censor leyendo cada posible publicación, cada posible obra de teatro a estrenar. De modo que yo creo que hay que aprender a leer, a releer en la entre líneas también esta producción de parte de las autoras y reitero, y La Morada luego, a varias ONG, la gente cuando fue regresando del exilio con otras herramientas, de modo que sí, las Antígonas han sido parte de nuestra historia. Es bien potente pensar y darse una vuelta por este repaso histórico y entender que, y ahí me meto un poco respecto de la profesión, porque comparto profesión con la Elisa. Entonces, el mundo del periodismo también tuvo un rol muy potente. Tenemos imágenes súper, súper fuertes, como lo fue Tati Pena en su minuto, como lo fue Manola Robles, mujeres que, micrófono en mano, se atrevieron a poner la cara para decir aquí están pasando estas aberraciones. Eh, ¿Cómo retratamos esto? Además, qué potente escribir desde el miedo. Me quedé con esa sensación mientras escuchaba a la Andrea y pienso en lo potente que debe ser la necesidad de escribir, pero escribir con miedo de por medio, que es algo que hoy día no nos resulta tan cercano o tan evidente, pensando en el hoy solamente, ¿verdad? Pero no somos solo hoy, sino que hay todo un bagaje. Elisa. Bueno, ahí hay muchos temas dando vueltas, así que voy a tratar de como de ir engranando algo, pero retomando un poco lo que decía la Andrea, también pensaba como en algunas autoras, que bueno, que se combinaba un poco el activismo con la creación, con la escritura y con las artes. Eh, y también fue súper importante el hacer juntos, o sea, como juntas también. No tanto como la creación de forma aislada, sino que los grupos de mujeres y también a veces grupos mixtos en que se salía a la calle o se creaba, por ejemplo, no sé, pues la Carmen Berenguer cuenta harto que en el día estaban, no sé, pues en las protestas y después en la noche o la tarde estaban en el taller literario en la SECH o viceversa. También un espacio bien importante fue la Casa en la Pía Barro, que muchos y muchas se formaron ahí. Y también pienso en su escritura, que muy tempranamente empezó con los cuentos, relatos breves, a dar cuenta de la tortura, eh, de la desaparición, de distintas temáticas, tal vez también un poco de la violencia política, tal vez en algunos momentos quizá un poco más en forma más críptica, eh, como dice la Andrea, que no se podía decir todo tan directamente, pero en el fondo igual se estaba diciendo, o la misma Carmen Berenguer, que el año 83 publica Bobby Sands de Fallece en el muro y que habla en el fondo de la huelga de hambre de un militante del IRA en Irlanda, y en el fondo, claro, está súper evidente, aunque está ahí como entre líneas, pero todo lo que estaba pasando acá en Chile, en el fondo está hablando de la persecución, de la prisión política, del hambre, de miles de cosas, y también con una economía del lenguaje eh, que, bueno, también dan cuenta como de su calidad literaria, también de la Pía lo mismo, o la de Amel El Tit, que también en Lumpérica, que se publica ese mismo año, también está hablando como de la violencia hacia el cuerpo de una mujer. eh, Ahí está como entre líneas también la tortura, no sé, pues la violencia política, la persecución, el espacio público y lo peligroso
que era estar en él. Y también como recordaba la Andrea, el trabajo de Lotte y Rosenberg, es interesante ver también como todas ellas cruzaban también líneas como que no era así como, oh, yo solo hago literatura, y también el hacer en conjunto, porque claro, la Lotte también era grupo, parte del CA con Diamela, estaba haciendo trabajo con cruces en las calles, pero de alguna manera también después se convirtió quizá en escritura por el no más, o sea, como de un gesto como más como gráfico, no sé, visual en la calle, de repente también se convirtió en escritura, y no era necesario decir mucho más que no más, y que ese eslogan en el fondo ha sido retomado por miles de organizaciones, grupos, y sigue hasta ahora, o sea, no más FP, no más esto, no más lo otro. ¿Qué más podría decir? Bueno, también la importancia de las revistas culturales, también pensaba como por ejemplo que en esta antología que sacaron la USACH, en que participó también la Andrea, sobre la Pía Barros, se da cuenta de cómo los primeros textos eran como panfletos casi políticos que se repartían en protesta. Entonces, como ahí está el cruce del artivismo en el fondo, la escritura, el activismo, el arte. Eso me parece como súper potente, y yo creo que por eso todas estas autoras, todas estas creadoras, la Elvira Hernández también con la bandera de Chile, siguen tan vigentes en la actualidad. Así es. Quiero llevarlas a un plano un poquito más personal y hacer un ejercicio reflexivo respecto de sus obras y sus propios trabajos. Ambas tienen en común un factor. Han trabajado pensando literariamente en algún minuto respecto de una grande de la historia, ¿verdad? De la historia de la literatura. En el caso de la Andrea tenemos a Isidora Aguirre. Ella hizo un trabajo maravilloso y exhaustivo con la Isidora. Y por otro lado tenemos a Elisa que hace esta novela con distintos guiños y con distintos trabajos asociados a una hibridación bien interesante que salió ahí con el Oye Gabriel. Entonces, quiero ver desde esas dinámicas dialogantes y entendiendo que ustedes trabajaron tanto estas mentalidades. Si tuviéramos hoy día, quiero hacer un juego, si hoy día tuviésemos mi hija está llorando, esas son cosas que ocurren cuando uno está grabando. La, la pregunta es, si Isidora estuviera hoy día con nosotros, ¿qué mirada haría de estos 50 años? Y si pudiésemos revivir a Gabriela en estos momentos, ¿qué pensaría ella de estos 50 años? Eso. Isa, anda tú primero para que hagamos cambio de orden, si no va a ser muy rígido. Bueno, Dale tú. ya, espero que mi hija no llore también. Parte la Mira, vida. No hay ya, que voy a partir exigirse. por cualquier lado, pero en el fondo estamos con Ouch, estamos haciendo unos audios que son como textos breves que cada una va a leer o lee y van a salir a partir del lunes en la radio Manuel Roja, una radio online. Así que todas las Ouch que nos estén escuchando y que todavía no hayan preparado sus audios, todavía es tiempo. Entonces, como preparando mi propio audio, porque soy la que convoca, pero todavía no tengo tiempo de hacerlo, empecé a pensar como en lo primero que escribí en la adolescencia. Y yo justamente en la adolescencia estudiaba en un colegio como del barrio alto, no tan cuico, pero igual un poco y bastante aspiracional, medio ahí complicada cosa. Y escribí una historia, un cuento breve en el fondo sobre un torturador. Y pensaba que fue mi primer revés literario de muchos que he tenido, porque justo ese año dijeron, no, este año no hay premiación, no se preocupen, no sé qué, no va a haber premiación. Entonces me dijeron, tú ganaste, pero no te preocupes porque no sé, este año no vamos a hacer la premiación. Entonces nunca se leyó en público, nunca se publicó en ningún lado. Y bueno, quedó ahí nomás. Y después yo ahora pensando, dije, pucha, en el fondo fue como mi primera censura también. Em, y, y ahí también yo con toda la ingenuidad de ese tiempo, como que hablaba de cómo el torturador era cuando llegaba a su casa.
que como se limpiaba en el fondo la sangre, los muertos, los malos recuerdos, y saludaba a su esposo, a su esposa, a sus hijos, qué sé yo. Bueno, posteriormente, mucho después, claro, yo he publicado dos libros. Uno es una novela, de alguna manera fragmentaria, de viaje, y en esa novela como que aparecen distintos géneros literarios, pero hay como algunos fragmentos que tienen que ver como con performance que se me ocurrían y que nunca hice. Y todas esas performances tienen que ver con la tortura. Es súper loco, pero ahí estaba también ese tema. También creo que de alguna manera abordaba como la aparición y la desaparición, y en el libro más reciente, que es sobre Gabriela Mistral, que es sobre los papeles de ella, igual se cuela como también el contexto político, más como del presente, porque es como la historia que sucede como después de que ella ya ha pasado mucho tiempo, que se murió en el fondo, y que los críticos y críticas literarias en el fondo se pelean por ser los primeros que den a conocer su obra inédita o algo que no se sabía de ella, o alguna carta, se quieren como una tajada, pero en el fondo igual está como de alguna manera también queda como en evidencia cómo se blanqueó su imagen también durante la dictadura. O sea, más que blanquearse, cómo se la trató de poner como en el fondo asexuada, apolítica, qué sé yo, como una apropiación de alguna manera que hizo la dictadura de ella. Una Gabriela aséptica, diría yo. Claro, Esa claro, es como la sí, imagen, como sin sí, sentimientos, como bien limpiecita, sin claro. a fondo, el billete de 5 lucas. Ahí. Claro, el billete de 5 lucas, y cómo también después, en los últimos años, ha sido como recuperada también por los movimientos queer, por los movimientos políticos, por los movimientos sociales, por los movimientos feministas. Entonces eso es como interesante. Entonces la han hecho suya. Eh, También los artistas visuales, bueno, la imagen más famosa es la de ¿cómo se Cayo llama? Sama. Cayo Sama, que hace a Gabriela con bototo y con la pañoleta feminista y con la bandera de Chile negra. Entonces, en el fondo, Gabriela estuvo ahí con todos nosotros en la calle. También estuvo Víctor Jara y también estuvo Allende, porque otros artistas también revisitaron y a estas figuras y las convirtieron como en figuras más contemporáneas. Por ejemplo, el otro artista que se llama Fab Chiraolo eh, hizo una ilustración de Víctor Jara con la camiseta de The Clash, y Allende con el corazón, que incluso se volvió una imagen de WhatsApp. Entonces, como todas estas figuras también están presentes en nuestra contemporaneidad y en nuestras luchas, que quizás fueron también las de ellos y ella, y también la de Gabriela antes, pero ahora también están ahí presentes, inspirándonos, se vuelven actuales. Hay Y están, cierta claro, atemporalidad en las luchas, pareciera. O son tan increíblemente cíclicas que no terminamos de solucionarlas nunca y por eso volvemos y volvemos y volvemos. claro. Pero de todas maneras, como claro, no ha pasado tanto tiempo desde el estallido social, No. Gabriela, Víctor, Allende, están también ahora en estas conmemoraciones, pero no como figuras añejas, que es lo que decías tú un poco al comienzo, sino como figuras activas, vivas, presentes. Bueno, nuestra memoria también es una memoria viva, que se va construyendo, como decía la Andrea también, no solo a través del recuerdo de los que eran adultos para el gobierno de la Unidad Popular o para el golpe, sino que también como la memoria un poco agujereada de nosotros y nosotras que nacimos o durante o después del golpe. Eh, Andrea, y en tu caso, ¿cómo se filtran estos 50 años en tu escritura?
¿Y dónde verías a la Isidora? Es el 2x1 que Sí, estamos no, sí, haciendo. la trayectoria, ahí lo vi. Siguiendo a la lista de los primeros textos que uno tiene, y justo nombraste, pero en sintonía total, la idea de la memoria agujereada. Yo había notado los edificios agujereados. Yo lo comenté en este conversatorio que tuvimos en La Furia, que, bueno, el radio, que verdad te permite cierta edad, es más acotado, ¿verdad? Y yo comentaba que, bueno, hasta el día de hoy vivo al lado de la casa de Allende, la de Tomás Moro, que es la que se bombardeó antes que la Moneda. No digo que sea más trágico, solamente que yo como en mi imaginario barrial tuvimos que convivir mucho con esta casa grande, Tomás Moro, agujereada. Y por supuesto teníamos muy claro el ruido de los aviones. Uno también ahí en esa memoria no sabe cuánto hay de lo que uno recuerda y cuánto lo que uno escuchó de los adultos que estaban dando vueltas. Pero yo me acuerdo que por mucho tiempo fuimos a ver la casa que estaba, bueno, toda desbaratada y se podía entrar y estaba esta imagen de, porque una casa grande, agujereada, los muros, unos muros así anchos. Y bueno, por supuesto después venía la imagen de la Moneda, con sus muros agujereados, bombardeada. Y al mismo tiempo yo crucé todo eso en mi primera novela que se llama Escenario de Guerra, que si bien la he reescrito, ahí se cruza la idea de los edificios bombardeados, agujereados, con una memoria migrante que venía también de edificios bombardeados de la Segunda Guerra Mundial, y porque también me tocó escribir la novela cuando era la guerra de los Balcanes, donde nuevamente yo viajé muy cerca después de la guerra de los Balcanes en 97 a esa zona, y hasta el día de hoy es un lugar donde hay algo emblemático con los edificios agujereados, ahora tiene que ver. Entonces, esa imagen del bombardeo ha sido como un loop en distintas facetas, por ende, claro, era imposible que me librara de eso. Luego quise hacer un cuento que es el hijo de unos padres militantes, y como un poco la visión más ambivalente de un hijo que queda entre la lucha política y el cuidado personal, queda un poco en el limbo, y la rabia y el orgullo que le dan esos padres, porque yo creo que son las dos cosas, y que fue el costo para muchos chicos, así, pero bueno, de padres, también padres muy valientes, pero que quizás el círculo más íntimo tuvo más costo. Y luego yo comentaba en otro libro, estoy pensando en distintos libros míos, en otro que yo también hablé en La Furia de las bicicletas bueno, de Sergio Tormen y de Peter Tormen, que era mi vecino, mi vecino que tenía su taller de bicicletas acá, hasta que fuimos entendiendo quién era él en la historia. A ella también le quise dedicar un relato, porque era una persona maravillosa. Y luego bueno, habla las hijas, así que yo creo que estaba filtrado en varios, y ahora terminando con lo de Isidora, bueno, la Isidora fue súper valiente. Y también fue un poco higienizada, como Gabriela Mistral, como tú comentabas, porque incluso la dictadura regalaba la pérgola a las flores. Y la pusieron como esta autora folclórica, divertida, autora de una comedia. De hecho, en el documental que hicimos de Isidora aparecía Piñera cantando "Quiere flores, señorita, quiere flores el señor". O sea, y Isidora, que era del Partido Comunista, decía, o sea, la pérgola es mi salvoconducto. Por ende, yo me voy a dedicar a hacer obras políticas más crípticas, yendo al método épico brechtiano, hablando del pasado remoto, eh, y al mismo tiempo esta cierta inmunidad le permitía esconder gente en su casa. Fue una mujer bien generosa y valiente, y tiene una obra que se llama Retablo y Umbel, que son un grupo de detenidos desaparecidos que los entierran 2 veces. Tuve arriesgada la obra y de hecho duró 2 días en cartelera, estaba como media pendiente de montar. Y nada, pues yo creo que sentiría que un poco tímida la conmemoración, pero estaría participando porque ella, nada, lo vivió en el Incilio, ¿verdad? Se quedó acá. eh, y también para ella un poco se apagó su carrera teatral, sin duda, ¿no? Yo creo que pues ha sido otra la proyección. Uf, uf, Mm, uf, tipo, sí, se apagó un poquito, hubiese sido otro el camino. mm. Las circunstancias se truncaron de tantas maneras para tanta gente, ¿no? Si miramos el hoy, el presente, ¿cómo sienten que la literatura de hoy, 2023, está abordando, tomando, recogiendo el tópico 50 años?
Porque hemos hecho como esta especie de retrospectiva, ¿verdad? Y hablamos de cómo las mujeres han estado escribiendo desde atrás hacia adelante. Entonces, quisiera abordarlo muy desde la perspectiva más contemporánea, qué se está escribiendo hoy y cómo se permea hoy día en las letras de las mujeres chilenas el golpe y las secuelas del golpe. Yo quiero primero retomar algo que se me conectó con lo que hablaba Andrea también, que es los agujeros en los edificios, bueno, también en la memoria. Pero estoy pensando un poco en la fotografía, porque, bueno, a propósito de Chas Gerritsen, que es el fotógrafo este neerlandés, él también fotografió la casa de Tomás Moro, bombardeada. Entonces, súper fuerte, está ahora en el Museo de la Memoria, súper fuerte verlo, está re buena la exposición, totalmente recomendable, y también él como que agradece al pueblo chileno, como que siente que igual tuvo sentido su trabajo. De hecho, hizo una campaña de Kickstarter para poder publicar el libro con todas las imágenes de 73, 74, y logró un montón de apoyo, y bueno, eso, también se fotografió en el balcón donde él mismo había fotografiado a Allende antes del golpe, entonces como que fue súper emocionante para él. Y a propósito de los agujeros, quiero contar que Alexis Díaz, un fotógrafo como relativamente joven, un amigo mío, está exponiendo también en el MAC una serie de fotografías que se llama Golpes, y son justamente imágenes de los muros del centro de Santiago, de edificios aledaños a la Moneda, y la Moneda misma, la estatua de Diego Portales, y todo agujereado, están los agujeros. Y es súper impactante porque en realidad yo pensaba, ¿qué más se puede decir fotográficamente hablando 50 años después? Y en realidad sí es posible decir algo distinto, porque claro, de los que no estuvieron ahí, ¿qué podéis retratar? Lo que quedó, por lo que se ve ahora. Entonces, que también es como bien interesante esa exhibición. Eh, Me fui por otro lado, pero me olvidó la pregunta. Tranquila, tranquila. Es que además ya estamos con los tiempos un En poquito el justos, así tiempo, como para ya, hacer un proceso un poquito de cierre, del cierre, ya, porque no queremos abusar del tiempo de claro. nuestros Ah, tú anfitriones. Eh, dijiste qué se está haciendo en relación el exacto. 2023. Y quiero Sí, contar de un sí. libro que va a publicar Pez Espiral, como decía un amigo, publicidad poética no pagada, que es distintos poetas, hombres y mujeres, escriben sobre sitios de memoria. Está Daniela Catirileo, está Carlos Soto Román, que él publicó hace algunos años el libro 11, Muy que bueno. son como intervenciones, reapropiaciones sobre documentos como que tienen relación como con los bandos, comunicados militares, como documentos burocráticos, y él tarjándolos, editándolos, los convierte como en textos poéticos. Y está Elvira Hernández, y esto se va a presentar, bueno, varios poetas y poetas más, no tengo la lista completa, sí, a ver, Caterina Campillay, Caro Castro, Camilo Brodsky, Rosabetti Muñoz, Florence Smith, Simón Villalobos. Esto se va a presentar el 13 de septiembre en el Centro Cultural La Moneda. Así que no he leído el libro, pero me suena muy interesante porque cada uno escribió sobre un sitio de memoria. Súper interesante, sí. Yo solamente ahí, muy brevemente, porque estamos cerca del tiempo, lo que yo veo en los libros de las autoras más jóvenes, cómo narran esta herencia de la dictadura, yo creo que hay bastante el desencanto neoliberal. Pienso en Arelis Uribe, en Paulina Flores, con la Victoria un poco mayor en de Venezuela, pero ese desencanto ha quedado como fuera de todo, de la periferia, de la promesa de la educación, de la promesa de la meritocracia, de la verdad del esfuerzo versus la recompensa, como una falta de épica también, veo eh, falta de épica, y por supuesto todo lo que cruza el cuerpo de la mujer. Creo que por ahí ya
Es como la herencia de ese modelo desarticulado, poco colectivo, competitivo, por ahí. Ahí sí, volví, perdón, estaba hablando en mood. Les quiero agradecer el espacio y la instancia y quisiera hacer una recomendación literaria, aprovechando que estamos en Palabras Peligrosas y que estamos hablando de los 50 años. Hay un libro de literatura infanto-juvenil que trata la aparición del cuerpo de la primera detenida desaparecida que el mar Mm, devolvió, Marta sí. Ugarte. Hay un trabajo hermosísimo que hizo el escritor Marcelo Simonetti respecto de eso. Las Uy, yo no ilustraciones son sabía. maravillosas y el cuento, el libro, se llama Marta y el mar. Es hermosísimo, Lo vi en las hermosísimo. redes y no sabía, qué Es belleza. precioso, Y además precioso, que, bueno, terriblemente, realmente. terriblemente hermoso, digamos, pero Y, necesario. hay, Mira y qué bien, y Marcelo es tan delicado. fíjense que tuve, exacto, exacto, es que la pluma de Marcelo es capaz de mostrar algo tan brutal para Mm. niños, para literatura Wow. infanto-juvenil. Elisa, para anotarlo, para tenerlo en biblioteca de infancias. Eso es importante y les quiero comentar, y creo que no hago una infidencia porque Marcelo lo contó en un conversatorio que compartimos. Él escribió esta historia y escribió este libro y se enteró tardíamente que Marta Ugarte era pariente en segundo grado de él. No. Es Entonces que había esas un cosas, digo, vínculo final, por eso la claro, memoria es medio inconsciente, sino exacto, ya él era el exacto, indicado que tenía que hacerlo, son esas cosas que se transmiten de generación en generación, aunque no se hablen, aunque se nieguen. exacto. Y precisamente por eso quería traer a colación ese libro, porque además es un libro que salió reciencísimo. Salió recién, está tibiecito todavía desde el horno. eh, y mirando hacia las nuevas generaciones, ¿verdad? Trabajando una temática de memoria y de recuerdo hacia las nuevas generaciones. La importancia de insertar el tema y de normalizarlo también. Eh, muchas gracias por el espacio. Jorge, no sé si quieres comentar algo más, quieres compartir con nosotros. Nos quedan creo que 2 minutos. Bueno, yo quiero solamente agradecer la presencia de ustedes en nuestro programa radial. Creo que han hecho un extraordinario aporte en la medida en que aparecen siempre nuevos puntos de vista, nuevos ángulos, nuevas maneras de enfrentar este tema, lo que por supuesto lo vuelve a colocar en el tapete de maneras mucho más creativas, diría yo, ¿eh? Y eso es algo que se agradece, por supuesto. Así que muchas gracias. Ha sido un placer No, gracias a conversar. ustedes, gracias Jorge, gracias Eva. Gracias Un gusto a compartir con todas y Elisa. a Jorge. Muchas Que gracias Muchas por el estén gracias. bien. espacio. Muchas gracias a la radio de la Universidad Internacional SEC, muchas gracias a la Sociedad de Escritores de Chile, muchísimas gracias a nuestro anfitrión Jorge Calvo, que abre su programa Palabras Peligrosas que se escuchan en tantos Gracias. lados para hacer este especial. Gracias a ustedes, Gracias, les digo una Jorge. vez más. Ha sido un gusto.